El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Le respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Lo primero, para profundizar en el Evangelio, yo creo que deberíamos mirar la primera lectura que hemos leído, en que el profeta Elías ungía al profeta Eliseo. Porque Jesús está hablando a sus seguidores acerca del seguimiento, y la misa hoy nos propone el seguimiento de Eliseo respecto a Elías. ¿Cómo se produce eso? Lo primero de todo que aparece, quizás no, seguro, Eliseo le había escuchado, habrían hablado mucho, etcétera, pero lo que le manda Dios es que unja al que va a ser su sucesor. Aquí en este punto debo hacerme una corrección. Dije hace unos días, hablando de las unciones en el Antiguo Testamento, que no sabíamos de qué estaba compuesto ese óleo santo, ni de dónde salía. Pues hoy lo he descubierto. En Éxodo capítulo 30, del versículo 22 al 25, dice Dios a Moisés: Toma las más finas especias de mirra líquida, 500 siclos. Y también le dice que tome canela aromática, caña aromática, le dice las cantidades exactas y dice: con todas estas cosas harás un óleo sagrado para las unciones, mezclado como por un perfumista. Será el óleo sagrado de la unción. Interesante. Dios describe con toda exactitud qué ingredientes va a tener, qué medida tiene que tener cada uno, y que lo haga un perfumista. Tiene que ser alguien especializado en los perfumes. Luego, el óleo de la unción era una cosa que tenía que hacerse con precisión, una obediencia a Dios. Y dice que es una cosa santa y sagrada.
santa y sagrada. Y lo vemos en el pasaje que hemos leído hoy en la primera lectura del primer libro de Reyes, capítulo 19. En aquellos días el Señor dijo a Elías: ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, como rey sobre Israel. Unge a Eliseo, hijo de Safat, del prado de Abel, como profeta en tu lugar. Hay dos unciones, si bien en la lectura solo aparecía una porque se centra en Eliseo. La primera unción es como rey sobre Israel. Esta unción es importante. Desde el momento en que tanto Eliseo como Jehú quedan ungidos, son personas consagradas por Dios, cada uno para una misión, consagrados para una misión diversa. Es el hombre de Dios, el hombre que habla con Dios, el hombre santo, el que se encarga de hacer la consagración. Y a uno le encarga dirigir al pueblo, dirigir las cosas humanas. Se necesita que alguien dirija las cosas humanas. No todo solo es espíritu, no todo solo son las cosas de Dios. También hay unos aspectos de este mundo que alguien tiene que encargarse de armonizarlos, de poner orden, de tomar decisiones. Era así en la antigüedad y es así actualmente. Lo que pasa es que estos hombres tenían muy claro la preeminencia de Dios. Incluso el que gobernaba a la nación tenía que recibir la bendición de Dios, tenía que recibir el encargo de Dios. Dios era lo primero. Como en los antiguos reyes de la cristiandad, que en su mano tenían el cetro y en la otra, símbolo de la autoridad, y en la otra el orbe con una cruz encima, para decir, por encima de todo el mundo, no solo de mi reino, está la cruz de Cristo. Y también ellos eran ungidos para pedir esta bendición de Dios, que Dios les ayudase a hacer bien su misión. La unción no tenía vuelta atrás. Una vez que uno quedaba ungido para siempre. Es como un cáliz. Una vez que se hace un cáliz para la Santa Misa, ese vaso no se va a poder usar para nada más. Para nada más nunca. Porque queda como vaso consagrado para Dios. La unción producía algún efecto espiritual. No era un sacramento, pero si Dios quería que Jehú, y lo dice con su nombre, este, no otro, Jehú, hijo de Nimsi, y para esta misión, si Dios quería que fuera ungido, era porque evidentemente algo se le transmitía a través de ese aceite santo que se guardaría en el templo y que probablemente se oraba sobre él, aunque esto no aparezca en el texto bíblico, pero sabiendo que se iba a usar para eso, probablemente. Y hay otra unción, a Eliseo, hijo de Safat, e incluso dice el lugar de donde era el prado de Abel, como profeta, en tu lugar. A uno le encarga las cosas materiales, a otro le encarga ser profeta, el que va a hablar en nombre de Dios, el que va a hacer de mensajero de Dios, el que va a guiar a Israel de un modo concreto, tal como les he indicado. El sacerdote se dedicaba al culto, se dedicaba a los ritos, a la glorificación de Dios en el lugar santo. El profeta tiene otra misión. El sacerdote era por vía biológica,
mi padre había sido sacerdote, mi abuelo había sido sacerdote, mi bisabuelo, así hasta Aarón. Era un legado transmitido de padre a hijo ininterrumpidamente. El profeta, sin embargo, el profeta es elegido por Dios. Evidentemente, ser rey a unos les atraería más. El poder, la gloria, ser aclamado, banquetes. El profeta, algunos también desearían esa misión, poder hablar con Dios, poder escuchar a Dios, poder saber cosas del futuro. Pero ¿qué se podía hacer para ser profeta? Nada. Era el que Dios quería. Era el que Dios quería. Tampoco el sacerdote hacía nada para ser sacerdote. En el fondo también lo decidía Dios. Lo decidía Dios por vía de nacimiento, como al otro designándolo. Pero al final, por un modo o por otro, era una designación. Pero dice una cosa específica que no aparece en ningún otro lugar del Antiguo Testamento. Como profeta, en tu lugar. Dios, en su bondad, quiso que cuando desapareciera Elías hubiera uno que hablara en su lugar, que ocupara su puesto para no dejar al pueblo de Israel desatendido. Y eso mismo vemos en la Iglesia. Generación tras generación, Dios ha enviado a nuevos Elías y Eliseos para ir encauzando al pueblo de Dios. Ellos no solían ser los sacerdotes. A veces el profeta de Dios era una Santa Brígida de Suecia o una Santa Catalina de Siena. A veces era una Juana de Arco. Una cosa era el sacerdocio, la unción material que se recibía en los hijos de Aarón en la consagración, descrita en el libro del Levítico, y otra cosa era la unción espiritual que recibe el profeta. En el caso de Eliseo va a recibir una verdadera unción material, pero a veces el profeta la unción la recibía directamente de Dios, sin que nadie le ungiera como tal. Pero cuando Dios decía, tú vas a ser profeta, punto final. En este caso, no solamente Eliseo va a recibir los mensajes de Dios, sino que le dice a Elías, este te va a suceder. Y además le dice, úngele. O sea, hay una voluntad muy clara de Dios para que no quede ninguna duda acerca de la legitimidad. Estos tiempos eran muy convulsos. Los tiempos de Elías eran extraordinariamente problemáticos. Tan problemáticos que son la base de la infidelidad que va a provocar generaciones después la invasión de los asirios. Y en un ambiente tan enrarecido de falsos profetas, como se va a ver en el famoso episodio del monte y los sacerdotes del falso Dios y la reina, bueno, quiere dejar muy claro quién es su verdadero profeta. Cuando Dios quiere dejar muy claras las cosas, las deja. En este caso, la legitimidad aparece muy subrayada. Este. Eso es una cosa también que continúa en la Iglesia. No hay ninguna duda acerca de quién es el Papa, de quién es el obispo de la diócesis, de quién es el párroco de una parroquia, de quién es el capellán de una capellanía. En la Iglesia la legitimidad es algo esencial. Si no, se produciría en el coro de alabanza a Dios una disonancia que destruiría todo. Y entonces nos atacaríamos. Por muy buena causa, la gloria de Dios, la ortodoxia de la fe, etcétera, etcétera. Pero al final nos dedicaríamos a luchar entre nosotros. La legitimidad, incluso en los profetas, porque sea por este medio tan rotundo o sea por vía de los signos
con que Dios diga, este es mi hombre, la legitimidad tiene que quedar clara, porque siempre ha habido falsos profetas que, diciendo cosas buenas el 90% de las veces, puedan descarriar en una pequeña parte. Fijaos qué profundidad, incluso para la eclesiología de la Iglesia, estas dos unciones. Y fijaos también cómo Dios obra a través de las mediaciones. Dios podía haber enviado su mensaje a Eliseo sin necesidad de la unción, sin necesidad de estar unos años siguiendo a Elías. Pero quería que aprendiera más que el mensaje de Dios. Tenía que aprender su estilo, su modo de vida, su vida de oración, sin ninguna duda, su vida ascética. Era un hombre que vivía en un monte dedicado solo a las cosas de Dios. Quería darle más que su mensaje, como ocurre, por ejemplo, con Jonás. Viendo este interés de Dios por la mediación, no podemos no sorprendernos de que algunos que se dicen cristianos digan que todo lo hacen directamente con Dios. Porque incluso si dijeran, es que yo solo sigo la Biblia es muy tenaz en el aspecto de la intermediación. Pocas veces Dios hace las cosas directamente. Le gusta usar las causas segundas. Cuando quiere actuar, lo hace. Pero aquí lo hemos visto en este pasaje. Entonces hay algunos que están empeñados en ir directamente a Dios, incluso en aquellas cosas en las que Dios claramente pues ha usado la Iglesia, los sacramentos, sus maestros, etcétera, etcétera. Si al menos esas personas de verdad fueran directamente a Dios, yo estaría tranquilo. Diría, mira, les falta este aspecto de la fe, pero son hombres buenos, hombres de oración, hombres espirituales. Desgraciadamente, cuando un cristiano suele decir, no, yo no necesito la Iglesia, voy directamente a Dios. Cuando un católico suele decir eso, desgraciadamente lo que encontramos es que no hace nada. Es que no hace nada. Aún el protestante que nunca ha estado en la Iglesia, aún él solo con su Biblia puede caminar un camino hacia Dios. Pero cuando el católico dice yo directamente con Dios, en el fondo lo que él está es no haciendo nada. Esa es la verdad. Pasaría ahora al Evangelio, pero el tiempo ya se nos ha acabado y es formidable la continuidad, la armonía que hay entre la unción, la misión, en el Antiguo Testamento para llevar la palabra de Dios y la que hay en el Nuevo Testamento. Cómo verdaderamente el Nuevo Testamento es la culminación del Antiguo. Cómo el Antiguo Testamento ilumina el Nuevo. Cómo la misión de aquellos profetas, sacerdotes, nos da luces a nosotros. Acabo solo con un pensamiento. Hemos hablado durante este sermón de la unción. Aquí el único que está ungido materialmente, pues soy yo, el sacerdote, el presbítero, que el obispo me ungió las manos en mitad de la consagración, de todos los ritos, para concederme el misterio sagrado de la participación del sacerdocio de Cristo. Sin embargo, recordad que en la Biblia también aparece Cristo como ungido y nadie le pone ningún aceite santo. Luego hay también una unción espiritual. Y esa unción espiritual la podéis recibir todos.
las religiosas que están aquí en la clausura y los laicos que estáis en los bancos. No solamente eso, la unción material se hace para que vengan unas gracias, para que venga una consagración. La unción espiritual, sin el aceite material, sin el óleo santo, puede provocar una afluencia de gracia superior a la material, a través de una vida de oración, ascética, etc. O sea, podéis estar más ungidos que el pontífice de cualquier diócesis. Podéis estar más consagrados a Dios que la persona que se consagró a predicar el Evangelio y al culto divino y a la palabra de Dios. Cualquiera de vosotros puede estar más ungido. Cualquiera de vosotros, al final, en su interior, puede ser más portador de la palabra de Dios que el que ha recibido el encargo de llevar la palabra de Dios a la comunidad. Toda esta profundización en lo que es la acción de Dios en los profetas nos lleva a recordar las palabras de Joel, que somos un pueblo de profetas, un pueblo de sacerdotes, todos. Por lo tanto, que este sermón os estimule a todos el hambre de lograr esa unción de Dios, con mucha oración, sacrificios, cuando menos lo esperéis, en una iglesia, delante del sagrario, la gracia de Dios vendrá sobre vosotros y os elevará unos peldaños en el conocimiento de Dios, en su amor, en la virtud, en todo. Que todos nosotros busquemos, incluso ahora mismo, en esta misa, la unción de Dios que venga. Va a venir el cuerpo de Cristo sobre el altar. Que pidamos algo, una gota de la unción de Dios sobre cada uno de los que estamos aquí.